Hola, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy Fernando Batiza Ortiz, quien a nombre de todo el equipo de NB Noticias, le da la más cordial de las bienvenidas en esta tarde a su programa Nuestra Voz, que produce, que realiza NB Noticias y que se transmite en vivo y en directo desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, México, para todo el mundo. Y esta tarde tengo la grata presencia de un distinguido amigo, todo un gran profesional de la salud, que esta tarde nos hará el honor de compartir parte de esa gran experiencia que ha acumulado durante muchos años y que en su momento ha transmitido también de manera personal, en vivo, en directo, ante auditorios que en algunos casos refleja la asistencia de decenas o de cientos de personas interesadas, jóvenes o adultos. Uno de los temas que nos ayuda en la búsqueda de una mejor vida. Un tema que nos viene a hacer conciencia y nos lleva a la reflexión para aquellos que queremos retomar el camino o encontrar el camino para la superación personal. Me honro mucho en presentar a nuestro amigo, al doctor Manuel Hernández. Que sea él quien nos diga el tema que nos habrá de compartir esta tarde. Mi querido amigo, bienvenido, esta es tu casa, estos son tus micrófonos. Nos honra mucho tu presencia, mi querido amigo. Muy bien, gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí contigo y compartir con el auditorio que nos puede estar viendo en cualquier parte del mundo. Y estoy profundamente agradecido por lo que quiero yo platicar acerca de un tema que aquellas personas que están del otro lado de la computadora quizás hayan leído o hayan escuchado en alguna parte, en algún momento de sus vidas, sobre cómo hacer las cosas de una manera más exitosa. Normalmente en libros de desarrollo personal se dice que el porcentaje de personas exitosas en el mundo, no digamos a nivel local, sino en el mundo, en toda la especie humana, el porcentaje de éxito que tienen las personas y que se puede decir que tienen éxito porque logran un nivel satisfactorio y calidad de vida. ¿Cuánto crees, Fer? ¿Cuánto porcentaje crees tú que tiene la población como éxito? Debe ser mínimo, sinceramente. ¿Cómo cuánto? Que si pudiéramos en una escala... Y esta pregunta es también para los que nos estén escuchando, ¿no? Si pudiéramos en una escala del 0 al 10, yo diría, cuando mucho, un 3, 4% a lo mejor. Exacto, 3, 5%. Así es. De la población de un 100%. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que para tener éxito necesitamos aprender, necesitamos prepararnos, pero no propiamente bajo una carrera profesional, porque aquí es un punto que hay que ir aclarando que el éxito no depende de una carrera. El éxito profesional o personal no depende de que si tienes una licenciatura o tienes 2 o tienes maestría o más. Va a depender de tu actitud ante la vida. Exacto. Pero esa actitud se aprende. Exacto. La actitud viene de acción, de ser apto para algo. Y si nosotros nos concretamos en desarrollar esa actitud para el éxito, pues vamos a caber en cualquier lugar. Vamos a transformar el fracaso en éxito siempre. Y no significa que no vas a fracasar, significa que vas a aprovechar los fracasos para tener éxito. La programación neurolingüística. Y se puede aplicar en cualquiera de los campos de la vida. En cualquier profesión, en cualquier edad. En cualquier edad, cualquier profesión o no profesión. Y nivel social. Nivel social, tanto del más alto hasta el más bajo.
Sí. Y muchas veces, aunque no sepa leer o escribir. Vamos encontrando que muchas veces es el hombre que se pone sus propias limitantes. Así es. Precisamente por eso preguntaba, ¿por qué solamente un porcentaje mínimo, el 5% si queremos ser bondadosos, o el 2% de la población puede tener éxito? ¿Por qué los demás no? Porque esto implica tener conciencia de lo que uno quiere. Y por eso quiero hacer esta pregunta del por qué hacemos las cosas. Ese es el tema de hoy, ¿por qué? Exacto. Es una pregunta o es una palabra que lo hemos utilizado siempre. Sí. Oye, ¿por qué haces esto? Oye, ¿por qué no lo hiciste? Oye, ¿por qué no llegaste? ¿O por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre? Sí. Y partiendo desde tu lugar de origen, para que la gente te vea en ti como yo te veo y te siento como el amigo para nosotros y nos honras mucho. ¿Tú de dónde eres nacido, originario de dónde? Pues veracruzano 100%, en un pueblito llamado Citlaltépec, Veracruz. Tu vida desde muy niño siempre estuvo marcada con un propósito, ¿no fue así, Manuel? Sí, En medio de carencias. De carencias, como casi la mayoría. Así es. Sí. Efectivamente, Citlaltépec es un pueblito, un municipio de Veracruz, México, para los que nos estén escuchando y viendo en otro lado del mundo. Citlaltépec es un bello pueblito como muy pintoresco, muy acogedor, y de ahí salimos quizás como alguien que nos esté escuchando en algún rancho, en algún pueblo, en alguna ciudad, pues todos tenemos un principio, primero el nacer y luego el sobresalir, porque nacer también cruza sus dificultades para nacer, pero una vez que ya naciste, ¿para qué naciste? ¿O por qué naciste? Ese. Y si pensamos que desde un punto de vista religioso, no nos enfocamos en ello. Entonces, cuando nosotros salimos de un lugar tan difícil quizá por las circunstancias de la propia vida, perdemos la razón del por qué. Y bueno, la semana pasada que platicamos, que me decías tú, bueno, ¿y cuál va a ser tu tema sobre la programación neurolingüística? Yo pensé inmediatamente que cuando leí un libro que se llama Poder sin Límites, este es de un autor americano, norteamericano más bien, que escribe sobre la programación neurolingüística, y fue con él que yo me introduje en este tema de la programación neurolingüística, porque me ha ayudado a superar todas esas dificultades después de nacer. Todos tenemos un camino desde que nacemos hasta que estamos hoy aquí. Entonces, muchas veces quizás nos hemos sentido frustrados, fracasados, decaídos, o hemos estado en alguna depresión emocional. ¿Y por qué pasa eso? Entonces, en este libro yo recuerdo alguna vez leí sobre el por qué, o sea, cuál es tu razón de vida, ¿no? ¿Por qué estás aquí? Y ese tema se me vino a la mente cuando platicamos sobre qué vamos a platicar aquí, sí. Para transmitirles a ustedes sobre este tema, y nuestro más profundo deseo es inquietarte en este tema para que poco a poco vayas nuevamente tomando aliento de vida, ¿no? Así es. Y sin hablar de ninguna religión. Sí, exacto. Bueno, pues estudiar medicina fue como salir del cascarón, ¿no? Otra vez. Alguna vez cuando vamos a la escuela la primera vez, y muchas veces porque te mandaron, no querías ir, puedes recordar la primera vez que fuiste a la escuela a un kinder, o directamente a la primaria. A mí no me tocó ir al kinder, creo que a ti tampoco, ¿verdad? O a lo mejor sí. No. Bueno, tampoco te tocó ir al kinder. Así. Fuimos directamente a primer año, y yo recuerdo haber llegado a esa escuela muy temeroso. Tan temeroso que me es orgulloso decir que reprobé el primer grado. Yo recuerdo que fue algo muy difícil, porque
pues veníamos de ese pueblito y de una localidad cerca del pueblo de Cicaltepec, en donde pues no había luz, era un rancho, no había luz, no había nada, ¿no? Más que algunas calles o caminos, veredas y casas por algunos lados nada más. Entonces cuando voy yo a la primaria, pues llego con muchos miedos, muchos temores, así como cuando ves a un niño que no quiere entrar a un lugar porque lo van a inyectar. Exacto, exacto. Se arma de mucho miedo y bueno, pues ahí está el papá o la mamá empujándolo o cargándolo, sometiéndolo, sometiéndolo, sí, ¿no? Sí. Entonces, imagínense ustedes que experimentar eso en la vida, si uno no aprende a superarlo, pues no vas a tener éxito. Exacto. Porque vas a quedarte enfrascado o enfrascada en un lugar, en tu casa, y sin aprender, sin desarrollar tus habilidades cognitivas, tus habilidades de aprendizaje, tus habilidades de manuales, tus habilidades intelectuales, no se van a desarrollar, y por consecuencia no vas a tener mayor éxito en la vida. El éxito se dice que no tiene un principio, bueno, tiene un principio, pero no tiene un final, porque el éxito va a estar determinado por tus propios límites nada más. Exacto. ¿Sí? Entonces, para hablar de éxito necesitamos aprender a sobresalir de ese punto. Entonces, cuando yo fui a primer año, era un tremendo temor, pavor, que recuerdo que sí lo perdí, pero eso me hizo no participar, no aprender, no saber nada, ¿no? Entonces, tenía yo pocas posibilidades en aquel tiempo, pocas posibilidades de decir, de que mi maestro dijera, oye, Manuel Hernández va a ser el médico del pueblo. Sí. Es algo así como imposible, ¿no? Más que imposible. Sí, no podía mi maestro de primer año ni decir siquiera eso. Soñarlo. Ni siquiera soñarlo. Entonces, ¿cómo es que si en algún momento estuviste tan lleno de miedos, ¿por qué ahora puedo hablar de programación neurolingüística y decir que, bueno, estudié una carrera profesional, escogí yo la medicina por muchas razones, y por qué estoy aquí y por qué también estoy realizando algunos cursos y videos digitales para ayudar a más gente, a más personas, a hacerlos llegar a otras personas a que aprendan a sobrepasar sus límites? Estando en ese pueblito, reprobé el primer año, y fue porque no participé, no aprendí, no podía hacer las tareas, no tenía incluso algún hermano, bueno, sí tengo hermanos mayores, pero no sé por qué razón, pero no me ayudaban, ¿no? Y mi papá y mi mamá menos, porque mi papá apenas supo leer y cursó solamente tercer año de primaria, y mi mamá no sabía leer. Y por sus condiciones de trabajo, y por condiciones de trabajo, mi mamá en su casa, mi papá en el campo, entonces no era posible salir victorioso con la ayuda de alguien. Exacto, tenía que ser por ti mismo, ¿no? Si aprendiste bien, y si no, pues ahí te quedas, ¿no? Exacto, sí. Entonces, de alguna manera me sirvió mucho reprobar. Y precisamente en un momento más voy a comentarles sobre algunas mentiras del éxito. ¿Por qué se dice que son mentiras? Porque creemos muchas veces que las cosas malas que nos pasan para no tener éxito. Mas, sin embargo, yo te puedo decir que ahora, con mi propia experiencia y en mi corta vida, que falta mucho todavía por cruzar, puedo decirte que todo lo que te pasa, lo malo hasta lo más malo y lo peor que te haya pasado, te sirve para tener éxito. Si no te hubiese pasado, quizás no tuvieras lo que tienes hoy. No sé si le quieras llamar éxito o le quieras llamar una vida normal o una vida fracasada, pero si pasó algo que marcó tu vida de forma aparentemente negativa, yo te quiero decir que pasó para que tengas el resultado que tienes hoy. Y si no lo aprovechaste, bueno, no importa. Lo que importa es que ahora sabes que si eso pasó, algo mejor te espera. Para ello, para tomar esa perspectiva de éxito, necesitamos aprender, necesitamos ver esa experiencia como un trampolín, no como un obstáculo,
sino un trampolín que te haga brincar a un punto mejor. Pero para ello requerimos cambiar nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de pensamiento, para poder llegar a ese punto de éxito. La programación neurolingüística se enfoca en ese camino de cambiar la experiencia. Y muchas veces nosotros como seres humanos utilizamos los obstáculos como un pretexto para decir que no lo pude hacer. Y dejar de hacer otras cosas. Y dejar de hacer. ¿Sí? Entonces, esto es cultural. Parece ser que es más fácil decir no puedo que puedo hacerlo. Es más cómodo decir no puedo que lo voy a intentar y lo haré. Es muy sencillo, muy fácil. Es como decir, como ir a la primaria y decir no hice la tarea. Entonces, cuando tú dices eso y haces eso, que no hice la tarea, tú no sabes que eso, que si lo haces 3 veces y muchas veces más, eso mismo vas a decir cuando ya seas profesionista o cuando ya tengas un trabajo o una responsabilidad. Muchas veces vas a decir, puedes decir, es que no lo pude hacer, es que no me dio tiempo, es que no pude llegar, es que no pude, es que la justificación siempre va a estar ahí, y esto es cultural. Sí. ¿Por qué? Porque lo hiciste cuando fuiste a la escuela y te lo permitieron hacerlo, porque tu mamá de alguna manera o tu papá no te dijo que eso no está bien. Simplemente dijo, bueno, si no puedes hacerlo, no lo hagas. Se mantiene ahí anclado. Exacto, uno se queda anclado al no puedo hacerlo. Sí. Por eso Manuel Hernández reprobó en primer año. Pero eso sirvió para catapultarlo así. Efectivamente, porque después de reprobar, el primer año, yo recuerdo que me dolió ver que otros compañeros sí pasaron a segundo año y yo me quedé a primer año. Y yo tengo guardada mi boleta, ¿no? Ahí, y a veces lo he visto, lo he sacado, lo he visto, y está lleno de 5, de 4, de 6, en una calificación no aprobatoria, ¿no? Sí. Pero si me preguntas qué pasó cuando cursé el segundo año de primero, bueno, ahí cambió todo, porque luego me di cuenta que no me hacía nada el maestro, ¿no? Que ni mis compañeros tampoco me iban a hacer nada si yo hablaba o participaba. Entonces, mis calificaciones eran de 9 y 10. Se rompió el temor, se acabó el miedo, y empezaste a trabajar, a participar. Empecé a partir de ese momento a preocuparme de que puedo hacer mejor las cosas. Exacto. Como que me enseñó mucho el reprobar. Es decir, me hizo entender, comprender que si lo hice mal, quiere decir que ahora lo puedo hacer bien. Claro. Y aunado a que, bueno, no me volverá a pasar lo mismo, pues ya de ahí ya no paré. Primer año, promedio de 9.5, segundo año, siempre estuve en el 9, tercer año, y yo recuerdo que siempre, siempre trataba de ser, si no el 1, pero sí dentro de los primeros 5, ¿no? Exacto. Dar el mejor papel, ¿no? Terminar el primero, hacer el mejor trabajo, que mi maestro diga, sí, mira, ahí viene Manuel Hernández que le echa ganas. Entonces, eso me hizo comprender, bueno, el reprobar el primer año me hizo comprender que todo lo demás se puede hacer mejor siempre si te lo propones. Exacto. De ahí continuó el camino de Manuel Hernández hasta llegar a la secundaria, bueno, todo bien. Luego me perfilé como el líder, el jefe de grupo, el que organizaba algún evento. En la secundaria nos organizamos también para tener la graduación de la generación. Y bueno, hicimos ahí, yo hice más bien mi propio esfuerzo para que mis compañeros y mis maestros dijeran, aquí estuvo Manuel Hernández, ¿no? Y ocurrió un evento que agradezco mucho, ese evento de familiar, en donde me hizo reflexionar y pensar por qué tenía yo que hacer algo más. Recuerdo que
que cuando yo estaba cursando el primer año de secundaria o de la high school, cuando se habla de un nivel más alto de estudios después de la primaria, recuerdo que coincidió una situación familiar en el que mi mamá estaba enferma y era una situación que yo no comprendía, como muchos nos pasa de adolescentes. Vemos situaciones familiares que no comprendemos, ¿no? Por ejemplo, si vemos agresión familiar, pues lo vemos, pero no sabemos comprender en una situación así, si es golpeado el hombre o es golpeada la mujer, y no lo sabemos y lo vemos como algo normal o algo natural. Sin embargo, no es natural, no es normal. Entonces, así vi yo la enfermedad de mi mamá. Bueno, si ella está enferma, ¿qué puedo yo hacer? Ya teniendo un poco más de conciencia acerca de la vida, ¿no? O sea, si Juanita no está enferma, ¿por qué mi mamá sí está enferma? Bueno, yo recuerdo que mis dos hermanos mayores pues la habían llevado a ver a un médico y a ver a otro médico y parecía que estaba bien un tiempo y después otra vez estaba enferma, ¿no? O sea, era subir y bajar a la enfermedad. No lo comprendía, como hasta hoy creo yo que hay personas que no comprenden su propia enfermedad o la enfermedad familiar. Pero yo digo que afortunadamente pasó eso en mi vida, en ese momento de la vida, y digo que afortunadamente porque así debe de ser. Es decir, si hay una situación de salud negativa, qué bueno que existe esa situación negativa. Si hay una situación de pobreza económica, qué bueno que hay una situación de pobreza económica. Si hay una situación de abandono, que alguien se haya sentido abandonado o abandonada por la familia, qué bueno que te han abandonado, porque de ahí vas a aprender a salir. ¿Qué es el amor? El amor es el buen deseo hacia el prójimo. El prójimo es desde las personas más cercanas a ti hasta las personas que te rodean cuando vas en la calle caminando. Si tú vas caminando tranquilamente y no agredes a nadie de ninguna forma, ¿qué estás haciendo? Estás dando benevolencia hacia las demás personas. Ese es amor. Amor significa que voy a ayudar a la otra persona esperando que esa persona tenga un buen concepto de mí y de mis acciones. Cuando yo sentí una emoción de amor hacia mi mamá porque estaba enferma, fue ese momento cuando yo decidí, si mi mamá está enferma, voy a estudiar medicina. Y fue como una orden. Te dio la fuerza. Exacto. Fue una orden, pero con mucha fuerza. Sí. Pero nadie mi mamá nunca me lo dijo, por supuesto. Quiero aclarar que ella nunca me dijo, mira, como yo estoy enferma, tú estudia esto. No, ella nunca lo supo. O nunca yo le dije, oye mamá, yo estudié por ti. No, tampoco. ¿Por qué? Porque yo simplemente, lo tomé como un deber, como hijo, de que si no he encontrado una solución, es posible que yo le pueda dar una solución. Y fue como yo decidí hacer eso y ya no hubo ningún obstáculo. Bueno, hubo muchos obstáculos, sí, pero ningún obstáculo me iba a detener. En ese sentido del obstáculo, ¿no? O sea, ningún obstáculo quiere decir que algo que te detiene y que ya no te deja avanzar. Sí. Bueno, en tu camino de una decisión de hacer algo, puede haber obstáculos, pero no te van a detener. O sea, siempre vas a cruzar ¿cómo? Hacia arriba, por abajo, a los lados, o agarras una garrocha y tomas impulso y lo brincas, ¿no? Bueno, algo así, para mí fue ahora que he estudiado la programación neurolingüística, me comprendo y entiendo del por qué a veces hacemos las cosas. De que necesitas una fuerza
tan grande que ningún obstáculo va a poder romper esa fuerza. Pero llegar a este punto de comprensión y de sentir esa fuerza, se requiere un poco de conciencia. Sí. Un poco de conciencia que muchas veces, si hablamos de psicología, y por aquí nos acompaña un psicólogo, ¿verdad? Sí, así es. Si hablamos de psicología, ¿cuánto crees, Fer, que el ser humano está consciente de lo que hace? ¿Cuánto? ¿Un 10%? Es como el éxito. Sí, O sea, como el éxito. ¿cuánta gente Un tiene 10%, éxito? Un 10%. que es muy bajo y no va a pasar de ahí. Exacto. Yo dije, bueno, es necesario tener conciencia de ti y de la situación que te envuelve. Pero tener conciencia no es tan sencillo, no es tan fácil. Es decir que cuando tú haces conciencia de qué, en dónde estás, qué haces, cómo lo haces, ese ya es un gran avance, porque ya de ahí vas a mejorar. De ahí te vas a dar cuenta que lo estás haciendo mal, lo vas a hacer bien. Te das cuenta que no estás dando el 100%, bueno, ahora lo voy a hacer mejor y vas a dar el 100% o más todavía. Tener conciencia implica ser humilde, implica leer un poco, implica saber escuchar, implica saber qué voy a hacer que me ayude, pero que no me perjudique. Esa concientización solamente lo tenemos en un menos del 10%. Si hablamos en términos de programación neurolingüística, se dice que nosotros somos seres humanos inteligentes, no conscientes de lo que hacemos, en un 80%. No somos conscientes, es decir, que luego se nos olvida dónde dejamos el lapicero, se nos olvida dónde dejamos el celular, dónde dejamos la libreta, se me olvidó que tenía que hacer esto. Sí. Es decir, no estamos conscientes. Para tener conciencia necesitamos sentarnos y reflexionar, a ver, ¿qué debo hacer? ¿Y por qué lo voy a hacer? Por eso yo decía de esta palabra clave, ¿por qué? O sea, no necesitamos a veces escuchar ni miles de conferencias motivadoras, ni miles de libros motivadores. Solo saber pensar del por qué lo voy a hacer. Si yo estoy estudiando, bueno, ¿por qué voy a estudiar? Si estoy haciendo una carrera, ¿por qué lo voy a hacer? Si estoy trabajando, ¿por qué lo voy a hacer? Bueno, en aquel tiempo, se me vino esa palabra en mi mente, bueno, si mi mamá está enferma, entonces yo voy a hacer esto. Y nada, a nadie le dije, a nadie le pedí su opinión, ni siquiera a mi papá, ni siquiera a mi mamá, ninguno de mis hermanos. Yo solamente dije, voy a hacerlo. Y pasaron los días, me tuve que ir a estudiar a otro lado, siempre con obstáculos, con circunstancias, pero siempre superándolos, Pasaron los años, entré a la carrera, siempre superando los obstáculos, y yo me cuestiono, ahora que ya entiendo la programación neurolingüística, cuestiono mis acciones y digo, bueno, ¿cómo fui capaz de hacer lo que hice a pesar de que no tenía dinero? Sí. Porque muchas veces las personas pensamos, eso no lo puedo hacer porque no tengo el dinero. Fundamentalmente siempre se pone esa barrera, ese obstáculo, ¿verdad? Y porque hemos sin aprendido, ni siquiera haberlo intentado. Sin haberlo intentado. Y a veces, aunque ya lo intentaste una vez o dos veces y volviste a fracasar, y le echas la culpa al dinero. Así. Y no es que sea el dinero, no es ni el clima, ni el lugar donde estás, o sea, la ubicación de donde estés, si estás en un pueblo o estás en una gran ciudad, no es el clima, si es primavera, si es invierno, no es la edad, no es de que si tienes 10 años hoy, o si tienes 20 años, o si tienes 80 años. Así. O sea, no es tampoco la edad. Tampoco es tu nivel de ingreso económico, no es si ganas 1,000 pesos o ganas 50,000 o 100,000.
no es tampoco el dinero. ¿Qué es entonces? Es el valor más grande del mundo que puede haber si lo que tú haces es con amor o sin amor. Exacto. Pero bueno, no hubo ningún obstáculo, terminé la carrera y ya estando ya ejerciendo como médico, a mi mamá yo la empecé a tratar con ayuda de algunos maestros que yo se las llevé. Yo le decía, oiga maestro, mire, es mi mamá, tiene problemas de hipertensión arterial, mire, ya tomó esto, aquello, lo otro. La traigo contigo porque, bueno, eres mi maestro, te admiro mucho, te respeto y quiero que me digas cómo debe de ir cómo debe continuar su tratamiento. Y así guardo en mi memoria a todos mis maestros que me apoyaron. Hace rato yo les decía cuando empezábamos la plática que la pregunta clave aquí sería ¿por qué? ¿Por qué puedes romper obstáculos que te habían estado obstruyendo, que te impedían continuar haciendo lo que quieres hacer? Bueno, ¿por qué? Porque hay gente que fracasa 3 veces y aprende, y porque hay gente que sigue fracasando, fracaso tras fracaso, y no logra salir. Porque no han logrado tener primero conciencia de lo malo que es, bueno, de sus acciones malas que tiene, y como no tiene conciencia no los puede resolver, no los puede cambiar. Para tener éxito, entonces, necesitamos tener conciencia. Bueno, ¿por qué lo voy a hacer? Muchas veces, nunca nos preguntamos, ¿por qué voy a hacer esto? Nada más nos preguntamos, nada más nos enseñan a decir, bueno, lo hago, pero ¿cuánto me pagas? Exacto. Sí, sí. Ese es un gran obstáculo, Sí. ¿no? Es un gran problema de evolución del pensamiento. No todo lo vas a hacer por dinero, ¿no? O sea, no todo lo vas a conseguir bajo el dinero. Sin embargo, bueno, también las canciones que hemos escuchado a veces también creemos que el dinero resuelve todos los problemas, y no es cierto, porque tenemos grandes seres humanos que mueren aún teniendo mucho dinero. Sí. Entonces, el dinero no resuelve todo. Y además que nunca les dio felicidad. Y tampoco no se sintieron felices, ¿no? Exacto. Pero bueno, entonces no es el dinero el que medía el éxito de por qué vas a tener razones. Más bien, no tienes razones, debes encontrar razones. Y esas razones, ¿dónde lo vas a encontrar? Bueno, hace rato te decía, si tienes un fracaso, es bueno. Si has tenido 10, es muy bueno. Si no tienes el tiempo, o si no estás en un lugar donde puedes tener éxito, es bueno. Si no te han ayudado, también es bueno. ¿Y por qué es bueno? ¿No? Porque cuando estás en el ruedo, pues no piensas que es bueno, ¿no? No, definitivamente que no. Sí, bueno, por eso yo les digo que hay que tener conciencia de ello, ¿no? Para eso es la plática de hoy, para que yo, ahora que estoy aquí y te pregunto, bueno, ¿por qué puedo decir que es bueno? ¿Y por qué tú debes pensar que lo que te pasó, eso malo que te pasó, ahora piensas que es bueno? Te va a ayudar, aunque ya haya pasado la situación, porque una situación te puede dejar marcado también, te puede obstaculizar en la mente desde que pasó, si pasó hace un día, o hace un mes, o hace una década. Exacto. Si tú no lo superas en tu mente, te sigue deteniendo, te sigue obstaculizando, te impide ir más allá. En términos de programación neurolingüística, es tan sencillo cambiarlo, y lo digo que es tan sencillo, así con signos de interrogación, porque la gente cuando está en el ruedo, o sea, cuando está metido en el problema, no cree que es tan fácil cambiarlo. Aunque ya pasó el tiempo que sucedió eso malo que te pasó, ahora puedes pensar que es tan fácil cambiarlo. En programación es muy sencillo, y te lo voy a platicar porque puede ser tan fácil cambiarlo que si logras hacerlo con un poco de atención y un poco de conciencia de lo que te voy a decir,
puedes decir, bueno, ¿y por qué no se me ocurrió hacerlo antes? Es- Con un simple botón, ¿no? Como Sí. prender una computadora. Bueno, en programación neurolingüística lo que aprendemos, y si ya te diste cuenta, estimado auditorio, no te estoy hablando sobre la técnica de la programación, estamos hablando sobre temas cotidianos de la vida, que algo tan sencillo aplicando la programación, aunque le pudiéramos llamar que esa es una plática de programación neurolingüística, más bien son aplicaciones en la vida para superar el problema o los problemas con la programación neurolingüística. Porque para aprender programación neurolingüística tendrías que ir a un curso. 100%. Sí, así es. Entonces, tan sencillo, ¿cómo es eso? Bueno, en la programación neurolingüística se habla de que nosotros todo lo hacemos con nuestra mente, con nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona o recibe información a través de los 5 sentidos que tenemos, y esos 5 sentidos nos administran la información y se va grabando en una memoria. Esa memoria se queda la imagen de lo que vimos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que olemos y lo que gustamos, se queda grabado en medio de un entorno emocional. Y cuando sucede algo negativo, un fracaso, se queda más grabado que un éxito. Sí. Desafortunadamente. ¿Por qué? Porque el fracaso te dolió, lloraste, te sentiste mal, defraudado, humillado, pisoteado. Entonces, tiene más emoción. Y cuando tienes un éxito, te dicen, muchas felicidades, sí, adiós, hasta luego. Se acabó. Si nosotros pudiéramos pesar la emoción y ver un fracaso, cuánto pesa emocionalmente, y ver el éxito, cuánto pesa, ¿cuál pesaría más? El fracaso. Entonces, por eso, nuestro cerebro funciona con emoción. Por eso se queda más grabado, esa experiencia más grabada en la mente del fracaso que del éxito. Y como nosotros somos inteligentes, pero a la vez automáticos, bueno, se queda grabada la emoción y repite y repite como un disco rayado. Así es. Nada más le aplastas un botoncito, sí, y se vuelve a repetir. Como culturalmente, como que nos gusta hablar más del fracaso que del éxito. Es cierto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiarlo. Bueno, a partir de ahora, si tú lo quieres así, a partir de ahora, ese fracaso, imagínatelo, que comienza a alejarse de tu mente, de tu cuerpo. Es como si vieras alejarse un tren. Bueno, vamos a hacerlo más didáctico. Quiero que te imagines que tienes el vagón de un tren, de esos trenes que todavía funcionan de carga, pero hay un vagón exclusivo para ti. Puedes ponerle ahí tu nombre, quiero que te imagines todo esto. Pon tu nombre ahí, tu nombre completo, o el apodo que tienes y que te gusta, pónselo ahí. Y imagina todos esos problemas que te pasaron, de cualquier índole, que te haya dolido mucho, o hasta los que casi no te dolieron, pero están ahí en tu mente. Si los recuerdas es porque están ahí. Si no fuera como un olvido o una amnesia, ¿no? O sea, no recuerdo eso que pasó, ¿no? Bueno, entonces cada uno de esos costales de fracasos, imagínate que lo pones ahí en ese vagón del tren. Y como la mente funciona rápido, imagínate que todo lo echas en un clic. Ahora imagina las palabras de alguien que te haya insultado, alguien que te haya gritado, alguien que te haya dicho algo que te dolió lo que te dijo. Bueno, imagina que lo puedes meter en una bolsa, todas esas palabras, el tono de voz, échalos al vagón. Ahora recuerda si esa persona o esas personas que te humillaron, te golpearon o te insultaron, esas imágenes, no importa quién sea, si es una persona muy allegada a ti,
Si vive o ya no vive, no importa. Si está en tu mente es porque vive en tu mente. Entonces quiero que te imagines que puedes meterlo en una bolsa y lo amarras y lo metes al vagón también. Ustedes habrán escuchado quizás comentarios similares y ahora estamos reforzando lo que ya has escuchado anteriormente, pero todo lo que se pueda usar para nuestro éxito personal y para ti es que tú puedas tomar cualquier consejo. Bueno, hay un dicho que dice que quien no oye consejo no llega viejo, no llega ¿verdad? viejo. Sí, 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 sí. Y eso es muy cierto, ¿no? Porque si tú no La aprendes, conseja de nuestros abuelos, si no aprendes a escuchar, a escuchar, pues no eres capaz de cambiar una perspectiva de fracaso. De saber el lugar en que te encuentras. Exacto. Entonces, hace rato en el ejercicio yo les decía que tomen la responsabilidad y el compromiso. Y ese es el número 3. Asumir la responsabilidad. Pase lo que pase. Es decir, si hay un mal resultado, es tu responsabilidad. Si hay un buen resultado, es tu responsabilidad. O sea, no hay nada que no pueda hacer bajo tu responsabilidad. Y parece esto un poco pues fácil, fuera de lo normal, ¿no? Sí. Porque siempre estamos con la idea de que, bueno, le echamos la culpa a otra persona, ¿no? Sí. O sea, yo no pude pasar el examen porque no me ayudaron, porque al maestro le caí mal, ¿no? Sí. O yo no pude hacer este negocio porque me pusieron la zancadilla, ¿no? Sí. O porque no me prestaron el dinero y por eso no tuve éxito. Y no es cierto. O sea, todo lo que suceda es bajo tu propia responsabilidad. Por eso se dice que ¿quién tiene más responsabilidad? ¿El fracasado o el exitoso? Sí, el fracasado, definitivamente. Así es, tiene mayor responsabilidad en su fracaso. Sí, sí. Entonces, bueno, 3, todo ocurre bajo tu propia responsabilidad. Si es bueno, es tu responsabilidad, es tu propio resultado. Y si es malo, pues es tu propia responsabilidad. Número 4, no es necesario entender del todo para poder servirse de todo. Es decir, que no necesitas un aprendizaje súper especializado. No necesitas una especialización en todo para poder tener éxito. O sea, tú puedes tener éxito, y lo dije al principio también, que puedes tener éxito sin estudios. ¿Cuántos en la historia hay experiencias de seres humanos que han tenido éxito sin el mayor estudio? Sí, como en la era moderna, como ¿cómo se llama de Microsoft? El inventor. Oh, sí, sí, sí. Él se dice, me recuerda su nombre, no lo puedes recordar también. Bueno, la persona que hizo, que inventó la computadora, el Apple, la manzana. Bueno, y muchos lo pueden comprobar si les gusta la curiosidad de investigar algo. Pueden ver algunos videos que están ahí en YouTube de que él no terminó su carrera universitaria. Y fue el que inventó la primera computadora personal. Y depende del grado de especialización de cierta escolaridad, ¿no? Depende de su creatividad nada más, de su ingenio. También se dice que Albert Einstein fue expulsado de la escuela. Sí. ¿Por qué? Porque no era bueno en la escuela. Porque sabía mucho. Y porque sabía mucho, ¿no? Sí. Entonces, no se requiere una especialización para que tú hagas o consigas el éxito que tú quieres. No depende de eso, depende de tu creatividad nada más. Sí, sí. Y la creatividad, bien nos ayudan los estudios, bien nos ayudan los libros, el leer, el investigar, el estudiar cualquier profesión,
sí nos ayudan a pensar de alguna forma, pero no es la garantía para tener éxito. Bueno, 5, nuestros mayores recursos son los recursos humanos, es decir, que tenemos que aprender a asociarnos con las personas. Nosotros se dice que somos seres sociables, los animales más sociables de la especie humana, pero muchas veces no sabemos llevarnos con las personas, porque guardamos rencores, resentimientos, no aprendemos a apoyar a las otras personas, y eso, en vez de ayudarnos, nos obstaculiza, ¿no? Por eso se dice que si alguien te pide ayuda y lo puedes hacer, pues hazlo, ¿no? Uno tiene que tener esos recursos humanos que todos necesitamos de alguna manera. Por eso cuando decidas ayudar a alguien, hazlo de corazón y, como dice el dicho, de buena manera. De buena manera, y no veas a quién le ayudas, sino ayúdalo simplemente, sin esperar nada a cambio. Así es. Y 6, pensar que el trabajo es un juego. Y si es un juego, entonces nunca te vas a cansar. Exacto. Y aquí también esto es un problema cultural, porque ¿cuántos pensamos que el trabajo es trabajo difícil, ¿no? Es un trabajo duro? Y ya estamos sufriendo si llega el domingo en la noche, ¿no? Porque el lunes vas a ir a trabajar. Lo mismo, dicen algunos. Y a las 6 de la mañana, ¿no? Sí. O a las 7 de la mañana, ¿no? Y dicen, con este frío. Y con este frío, sí, con esta lluvia. Pero ¿te imaginas, sí, Fer, que pensar de esa manera es no tener el valor del trabajo, que es un juego, ¿no? así es. Para mí no es un trabajo, es un deleite, es un gusto y un honor, mi querido Manuel Hernández. Bien, y vamos a cerrar con la última Claro. creencia o mentira para el éxito. La número 7. La número 7. Y esa parte o ese número es tan importante como los otros también, que ejemplifica si tú vas a decidir cruzar esa puerta del éxito, porque si vas a abrir con esa manija, significa que vas a afirmar tu compromiso, tu responsabilidad. Y el 7 dice, no hay éxito duradero sin una entrega personal. Así es. No puedes tener éxito si no te entregas en cuerpo y alma a lo que haces. 100%. ¿Y qué implica eso? Muchas cosas que serviría de un tema Aparte. aparte. Y sería el próximo. Y sería el próximo. Claro que sí.